Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Estamos revisando lo que es la anatomía del tórax ya en general, pues con la intención de aprovechar que vamos a revisar el resto de la anatomía de las costillas para poder revisar esta parte del tronco. Como he mencionado con anterioridad, el tórax va a estar compuesto por varios huesos, entre ellos las vértebras dorsales o torácicas, las costillas y el esternón hacia adelante. De las costillas pues ya hemos visto que tenían varias partes, entre ellas una cabeza, un cuello y un cuerpo, ¿sí? Y que se van a dividir en tres grupos de costillas, siendo verdaderas, falsas y flotantes. Ahora las costillas las vamos a dividir a su vez todas las costillas que tenemos en típicas y atípicas, siendo típicas las que tienen las características más comunes y las atípicas tienen características que las hacen resaltar sobre las demás. Ahora bien, de los grupos que acabo de mencionar, pues las costillas típicas las vamos a nombrar como las costillas que van de la tercera a la novena. Recuerden que las costillas van a estar organizadas por pares, entonces hay dos costillas número 3 y dos costillas número 4, dos costillas número 5, así hasta la 9. Entonces de la 3 a la 9 se consideran costillas típicas. ¿Qué las va a diferenciar de las demás? Pues primero que van a tener una cabeza con forma como de cuña, ¿sí? Una cabeza con forma como de cuña y dos caras articulares que van a estar separadas a su vez por lo que sería la cresta de la cabeza de la costilla. O sea, tienen la forma como si fueran, por ejemplo, un ejemplo de cuña es una cabeza de hacha que tiene forma de dos hojas, ¿sí? Por así decirlo, tendría más o menos esta forma, teniendo dos superficies articulares, una y dos, una para el cuerpo vertebral y otra para la apófisis transversa de la vértebra siguiente. Ahora bien, como dije, una de las caras se va a articular con la vértebra correspondiente, o sea, de la costilla 3, pues con la vértebra 3. Y la otra lo va a hacer con la vértebra que está por encima. Entonces se va a articular, por ejemplo, la tercera costilla, una faceta con la tercera vértebra torácica y otra cara de la misma costilla con la segunda vértebra torácica. Otra característica que tienen, como todas las costillas, es que tienen un cuello, que es una porción un poco más delgada que el resto de la costilla, de forma un poco cilíndrica, que va a conectar la cabeza con el cuerpo, y el punto de unión de la cabeza con el cuerpo y el cuello va a ser el tubérculo. Ese tubérculo, como ya mencioné con anterioridad, va a tener una porción articular lisa, sin mucho accidente anatómico, que va a servir para la articulación de la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Entonces, si es la tercera costilla, se va a articular con la apófisis transversa de la tercera costilla. También tiene una porción que no sirve para articular, que es rugosa, ¿sí? Áspera, que va a servir de inserción al ligamento costotransverso. Este ligamento ya lo veremos más adelante cuando vemos los músculos y ligamentos que mantienen unido al tórax. También tienen un cuerpo delgado, plano y curvo como cualquier costilla. Estas son las costillas estándar y las que son típicas, normales, con las características más comunes entre ellas, ¿sí? Van a tener un ángulo. El ángulo es el punto de inflexión. Por ejemplo, tenemos una costilla que tiene una porción posterior, se articula con las vértebras, una porción anterior que se articula con el esternón, y el ángulo es el punto o arco de doblez que une una porción con otra. En este ángulo la costilla va a tener un giro anterolateral, entonces va a estar un poco torcida sobre sí misma, ¿sí? También en este punto se va a considerar la inserción de lo que sería el músculo, los músculos profundos del dorso. Ahora, en la superficie interna, en la parte cóncava, vamos a ponerla aquí en amarillo, en la parte cóncava de las costillas vamos a encontrar varias cosas. Una entre ellas un surco, el surco de la costilla, más hacia la porción superior de la cara interna de las costillas, donde pues va a pasar o se va a alojar el paquete vasculonervioso, ¿sí? Que va a estar compuesto por el nervio intercostal, la arteria intercostal y las venas intercostales.
También cabe mencionar que entre cada espacio intercostal vamos a encontrar dos músculos intercostales, uno interno y uno externo. Entonces, estas serían las características, ¿sí?, de las costillas típicas. En la siguiente imagen, lo que vemos hacia su izquierda es, aquí encerrado en amarillo, es toda la caja torácica vista de una forma antero-lateral, ¿sí? Podemos ver en rojo el esternón, en azul vemos los cartílagos costales, que recuerden que su función no es solamente unir a las costillas con el esternón, sino darle flexibilidad a la caja torácica. Y todas las demás pues van a ser las costillas unidas a las vértebras en su cara posterior. En lo que es la imagen a la derecha superior, lo que encontramos es una unidad, ya viendo cómo se unen las costillas por detrás con la vértebra dorsal. Vamos a marcar aquí la vértebra dorsal en rojo. Las costillas son estos arcos en amarillo, y lo que vemos en azul son los cartílagos costales, y por delante pues tenemos el esternón, ¿sí? Eso es todo el círculo que forman. Y en la derecha hacia abajo lo que vemos son dos costillas típicas. Si se fijan, a pesar de que tienen un tamaño diferente, tienen más o menos la misma característica: cabeza, cuello, tuberosidad o tubérculo, y el cuerpo con su concavidad interna y convexidad externa. Ahora, las costillas atípicas pues se les llama así porque tienen características que las diferencian de las típicas. Recuerden que las típicas son la tercera a la novena. En este caso pues las que nos faltan por numerar por sentido común vendrían a ser la primera costilla, la segunda costilla, la décima, la 11ª costilla y la 12ª costilla. Estas van a ser las costillas atípicas. La primera costilla es la más pequeña de todas, es mucho más ancha que las demás y tiene una curvatura mucho más pronunciada que el resto. Sí, también es la más corta de todas, al menos las costillas verdaderas, rivalizando en tamaño solamente con la última costilla, pero falsa, que no tiene unión con el esternón. Tiene cierta importancia clínica porque en ella se van a insertar varias estructuras musculares principalmente. Esta costilla, a diferencia de las demás, va a ser aplanada de arriba hacia abajo en vez de adentro hacia afuera, como las costillas típicas, ¿sí? El tubérculo que tiene es mucho más prominente que en las demás y va a permitir la inserción del músculo escaleno. En el cuello hay varios escalenos que vamos a ver más adelante cuando vemos músculos que van a formar los triángulos del cuello. Lo que hace aún más diferente esta costilla del resto es que se va a encontrar, como dije, en una posición acostada, ¿sí? En vez de estar aplanada de adentro hacia afuera, está aplanada de arriba hacia abajo, teniendo una forma muy parecida a la de la clavícula. Entonces va a tener dos bordes, uno interno y uno externo, en vez de las otras costillas que tienen uno superior y uno inferior. Y las caras pues van a ser una cara superior y una cara inferior, ¿sí? Luego, la segunda costilla tiene una curvatura muy parecida a la primera, pero es mucho menos gruesa que la primera y es un poco más grande. Sí, va a medir aproximadamente en su espesor hasta el doble de la primera costilla. Las costillas 11 y 12 son las costillas falsas, ¿sí? Perdón, las costillas flotantes, las que no se van a articular con el resto del esternón, ¿sí? Se van a encontrar conectadas a un pequeño cartílago costal que no se une al esternón, no tienen cuello ni tubérculo y poseen solamente una pequeña fosita para la cabeza. Pues no tienen tantas superficies articulares como el resto de las costillas. Ahora bien, ya vimos todas las piezas que conforman al tórax. El tórax, a su vez, dentro va a contener varios elementos anatómicos como son los pulmones, el corazón, la tráquea, el esófago, los bronquios, las pleuras, el pericardio, los vasos sanguíneos como son la arteria pulmonar y la arteria aorta, así como las venas pulmonares y las venas cavas. Aparte, entre los pulmones donde se encuentra el corazón se forma una caja, ¿sí? Otro espacio, es un espacio dentro de un espacio que se va a conocer como mediastino, y su nombre mediastino es porque va a estar sobre el eje medial, o sea, está mediano, está en medio del tronco. Ahora, para estructurar primero esta caja, pues hay que mencionar las articulaciones que tiene. Entonces, las articulaciones que vamos a encontrar pues son muchas, son varias articulaciones, porque pues el tórax necesita una gran movilidad para poder llevar a cabo los movimientos respiratorios.
Primero tenemos la articulación manubrio-esternal. Esta va a ser la articulación que encontramos entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Manubrio y el cuerpo del esternón. También se le puede denominar de otra forma como el ángulo de Lewis. ¿Sí? Como lo dije con anterior, si vemos el esternón de lado, este sería el manubrio y el resto sería el cuerpo y la apéndice sifoides. Entonces este punto de unión a veces se forma como un ángulo que a veces se nota mucho y sobresale mucho y a veces casi no se nota. Es una articulación de cartílago secundaria, también conocida como sínfisis, donde están unidos y el movimiento es muy limitado, casi nulo, es muy poco el movimiento o el arco de movimiento que tiene esta articulación. Tenemos también la articulación sifoesternal, que para estas alturas pues ya vamos a ver que es la unión entre el apéndice sifoides y el cuerpo del esternón. Es una articulación cartilaginosa primaria tipo sincondrosis. Más adelante veremos todos los tipos de articulaciones para que sepan cómo es cada una. Las articulaciones más numerosas pues van a ser las que tenemos entre las vértebras y entre las costillas, que también se van a llamar articulaciones costovertebrales. Estas articulaciones costovertebrales corresponden al punto en que la costilla se une con la columna vertebral. En el punto donde la cabeza de la costilla se articula con el cuerpo vertebral, ya sea uno o dos cuerpos vertebrales según el tipo de costilla, y van a corresponder a articulaciones sinoviales de tipo planas. Sinoviales quiere decir que tienen una membrana sinovial que protege a la articulación y secreta un líquido, que es el líquido sinovial, que funciona a las veces de lubricante en la articulación para disminuir la fricción entre las diferentes partes que conforman la articulación que se menciona. Tenemos también las articulaciones costotransversas, que estas van a ser las articulaciones que tienen algunas costillas de su tubérculo costal con la carilla articular de la apófisis transversa de algunas vértebras torácicas. Son igual que las anteriores, que las costovertebrales, son articulaciones sinoviales de tipo planas. Ahora tenemos las articulaciones costotransversas, que sirven. Las siguientes serían las articulaciones esternocondrales, las cuales van a estar formadas por el esternón y los cartílagos costales. No todas estas articulaciones son iguales. Entonces la articulación de la primera, la sexta y la séptima son de tipo sincondrosis, ¿sí? Entonces hay cartílago articular, pero carecen de sinovial. Y luego tenemos la segunda a la quinta, van a ser tipo sinovial en el subtipo plana, igual que las costovertebrales e igual que las costotransversas, ¿sí? Esta diferencia es para permitir los movimientos de expansión del tórax al momento de la inspiración, ¿sí? Todas las piezas que conforman el tórax se están moviendo constantemente cada vez que inspiramos o expiramos aire. Luego tenemos las articulaciones condrocostales, que es la articulación o el punto de unión que vamos a encontrar entre las costillas y los cartílagos que le corresponden a cada una. Este va a ser una articulación de tipo sincondrosis, o sea, la unión de un hueso con un cartílago articular. Ahora, si recuerdan, tres de las costillas, las tres costillas falsas, que vienen a ser la 8, la 9 y la 10, van a estar articuladas con un solo cartílago que los une al séptimo cartílago costal. Estas articulaciones se van a llamar articulaciones intercondrales, o sea, el punto donde se une el cartílago el cartílago de cada una de estas costillas para después irse a unir con el cartílago de la última costilla verdadera. También son sincondrosis, o sea, hay una unión entre un hueso y cartílago de tipo articular. Además, en el tórax tenemos presente la articulación esternoclavicular. Su nombre nos dice exactamente quién se une con quién. O sea, es la unión del esternón con las clavículas, ¿sí? Es la articulación más superior del esternón y va a ser un tipo de articulación sinovial en silla de montar, ¿sí? Eso se notaría como una superficie articular, es de cierta forma con algunas depresiones, y la otra corresponde a una forma más o menos similar. En el caso del esternón estaríamos viendo el manubrio, ¿sí? El manubrio del esternón, luego tenemos abajo el cuerpo y hasta el final la apéndice sifoides. Entonces las clavículas se articularían a los lados del extremo superior del manubrio del esternón. El tórax, como mencioné con anterioridad, es un cono truncado invertido.
Es un cono truncado, con base inferior, vértice o punta superior. Se llama truncado porque no tiene punta, ¿sí? Va a tener varios movimientos que le permiten la elasticidad o la expansión a nuestros pulmones. Durante la inspiración, los movimientos de esta pared torácica y del mismo diafragma van a provocar un aumento de todos los diámetros. ¿Cuáles diámetros? Diámetros antero, posterior, diámetros laterales, ¿sí? Y también de arriba hacia abajo. Entonces se va a abrir en todas direcciones. Va a haber dos movimientos de la pared torácica durante la inspiración: la entrada de oxígeno, que es la inspiración, y la expiración o expiración, que es la salida de dióxido de carbono. El proceso de intercambio de gases entre el aire de los pulmones y la sangre se va a llamar hematosis, ¿sí? Hema haciendo referencia a la sangre, ¿sí? Hematosis es el intercambio de gases entre la sangre y el exterior a través de los bronquios de los pulmones, a través de los bronquiolos de los pulmones, perdón. Sí, los diámetros que vamos a tener son varios. Tenemos primero un diámetro vertical que durante la inspiración va a aumentar, haciendo el tórax un poco más largo. Y esto se va a generar porque el diafragma, que es un músculo que recubre la base de ese cono, que es el tórax, va a bajar hacia el abdomen. Por esa razón, a veces cuando inspiramos se observa como si se inflara la panza. Este efecto no es nada más de que hay una protrusión de los intestinos hacia adelante por el efecto de que baja el diafragma. Y durante la expiración, pues el diámetro se va a normalizar, ¿sí? Cabe mencionar que los pulmones en el interior del tórax se encuentran a presión negativa, o sea, como si hubiera una cámara de vacío. Esto va a permitir la inhalación y la exhalación más fácilmente. Ahora, los diámetros transversales, anteroposterior o laterales del tórax va a aumentar cuando los músculos intercostales se contraen, lo cual eleva las costillas y aumenta un tanto estas dimensiones. ¿Sí? Ahora bien, si alguna de las articulaciones que mencionamos con anterioridad o alguno de los músculos están lesionados, están fibrosados, no han perdido elasticidad o están calcificados, pues los diámetros no se van a incrementar, no va a haber una buena entrada de aire. Entonces hay personas, por ejemplo, los fumadores, los pacientes que tienen cifosis, que es la desviación de la columna hacia adelante, tienen movimientos torácicos disminuidos, lo cual disminuye su capacidad respiratoria. Ahora, el tórax también resulta que tiene dos orificios o aberturas principales, un orificio torácico superior y uno torácico inferior. ¿Cómo se forman esos orificios? El superior también se conoce como vértices del tórax. Tiene forma como de riñón, ¿sí? Arriñonada. O de haba o de frijol, como lo quieran ver. En este caso, pues tiene forma arriñonada, es lo que maneja el autor. Esta forma arriñonada tiene un 11 centímetros de diámetro transversal y 5 de adelante hacia atrás. Va a estar limitado en la cara posterior por la primera vértebra torácica, hacia los lados por el primer par de costillas y los cartílagos que les corresponden, y hacia adelante por el manubrio del esternón. Y el orificio inferior del tórax este va a tener una pendiente infero-posterior, o sea, va de abajo hacia atrás. Se va a limitar por detrás con la vértebra torácica número 12, a los lados por las 12ª costilla, que son las flotantes, y los rebordes de las mismas costillas, pero las del plano superior, que pueden ser la 12, la 11 o la 10. Con esto terminaríamos lo que corresponde a el tórax visto así rápidamente. Continuaremos en otras clases viendo ahora la raíz del miembro superior, que corresponde a lo que son la clavícula y el omóplato.